Bueno, pues otro capítulo más de Little Lupa, la lupa literaria, en la que, bueno, pues pasan cosas muy chulas. Primera cosa chula, pues que regresan dos personas que estuvieron ya hace tiempo. Una es Francisco Vigo y otra es Andrés Astasio. Y es algo también interesante porque, claro, uno de los objetivos de Litelupa es pues, informarse, estar un poquito en actualidad, estar un poquillo, pues bueno, conocer cosas. Lo que pasa es que, claro, uno desde casa no lo puede saber todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues, la Feria del Libro de Madrid, que es un punto neurálgico, un punto chulo, ¿no? Un núcleo dentro del año. Y bueno, siempre que hay oportunidades, pues y conozco a alguien que ha estado por ahí, pues le digo, mira, vente como reportero y me comentas qué ha pasado. Y entonces así ya, pues, conozco y aprendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto ocurrió al principio, prácticamente en los primeros capítulos de Little Lupa. Creo que ahí hablamos del Celsius y de la Hispacón. Y ahora regresamos pues para el otro tocho gordo, para el otro potente, pero con la novedad también de Oscar. Entonces, aquí ya formamos una novedad muy chula que creo que bueno, pues va a ser una charla entre compañeros, pero habiendo tres que han estado presentes y yo intentaré pues sacar la charla, ¿no? Teniendo como detonante su experiencia. Entonces, bueno, lo típico, empezamos con las presentaciones. Vigo, ¿qué tal? ¿Tú quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Hola, pues yo soy Francisco Vigo, Fran para algunos y Vigo para otros, llamadme como queráis, pero no me llevéis mucho. Y nada, pues soy un lector, de momento solamente lector, nacido en Málaga, pero que ahora está viviendo en Madrid y que, bueno, que la verdad es que últimamente me apunto a cualquier bombardeo, así que supongo que tengo bastante que decir en este tipo de cosas. Ahí está, los bombardeos son buenos. Pasamos con Andrés Astasio. ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿De dónde has salido? Hola, bueno, pues yo soy Andrés, soy lector, escritor, llevo también varios libros publicados, tanto con editorial como autopublicados. El último de ellos, La maldición de las Islas Mac, que salió de hecho hace cosa de un año. Nada, de hecho muy contento porque justo esta semana también he anunciado que de cara al año que viene he firmado un contrato editorial, así que con novedades que ya vendrán. Y nada, eso, apasionado de estar siempre en cualquier festival literario que haya. Qué guay. Y vamos con Oscar. Oscar, ¿quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Pues buenas, yo soy Óscar, soy lector y también tengo un libro publicado y estoy en proceso de escribir otros, voy a dejarlo en otros porque hay varios frentes abiertos. Y, y nada, esta ha sido mi segunda feria del libro, la primera fue el año pasado y la verdad es que ha sido maravilloso, pero bueno, ya entraremos en detalle después, supongo. Mm. ¿Es la segunda feria del libro de los tres? Porque creo que Vigo también fue su segunda feria del libro de Madrid. Sí, ¿y la de Efectivamente. Andrés? Yo había estado en alguna otra, pero ¿De mucho... Madrid? Sí, pero mucho menos metido. O sea, había estado en esta que se hizo justo después de la pandemia, que la movieron como a septiembre y tal. Esa fue Mm. mi primera feria del libro, pero ahí, o sea, fue como 2, 3 días y muy por encima porque ahí todavía no conocía a prácticamente nadie. Así que sí que Mm. diría que las que han ido como más en serio han sido la del año pasado y esta que ya han sido como estar todos los días, relacionarte con gente, ir a eventos y tal. Sí, eso gusta mucho. Es como un crossover total, ¿no? De muchas personas que desvirtualizas de una manera brutal, ¿no? Una intensidad chulísima. Bueno, pues vamos con la primera pregunta obligada. ¿Qué tal la Feria del Libro de Madrid? ¿Cuáles fueron vuestras primeras impresiones? ¿Cuál fue un resumen rápido y ya vamos profundizando un poco? Mm, ¿Queréis que vayamos por turnos o alguien quiere empezar antes? ¿Puedo tirar a estructura? Que empiece Oscar, que es el nuevo. Pero ¿por qué yo? Porque eres el nuevo, te toca, abre el melón. Hay que compensar número de palabras, ¿no? Claro. A ver, yo he tenido impresiones distintas según el año. El año pasado estuve muchísimo más metido en ella porque estábamos todo el día allí, pero todo el día, de mañana a noche.
y estábamos yendo a charlas, a firmas, y este año me lo he tomado un poquito más relajado. También es cierto que este año he notado que había más gente, o al menos eso me ha parecido. También el tiempo, vamos, el tema de lluvia y tal, ha habido algún día que he dejado un poquito de tregua porque cuando llovía había menos gente, pero hacía más fresco, entonces animaba más a estar allí. Y para mí quizá lo más negativo ha sido el hecho de que está organizada de tal manera que no hay realmente mucho espacio en los pasillos a veces. Es muy difícil avanzar, sobre todo cuando hay una firma grande y es una caseta de estas que no está ni en una esquina ni nada, sino está en el medio de una de las filas, entonces se forma un tapón enorme y es muy difícil avanzar por allí. Está a pleno sol, hace muchísimo calor, entonces quizá el Retiro, aunque es un sitio maravilloso, se podría organizar de otra manera, quizá. Esa es digamos, mi aportación por ahora. Genial en cuanto a tema de cartel de escritores, etcétera. La verdad es que he visto a mucha gente que no pensé que haría en mi vida, la verdad. Pero bueno, es eso. Yo creo que cambiaría un poco la disposición, digamos. Y esa disposición, hablo del desconocimiento, creo que se va repitiendo con el paso de los años, ¿no? Es decir, que parece que, entiendo que le funciona a los organizadores, ¿no? Y por eso lo organiza así, pero yo también comparto aquella vez que fui, que fue antes de pandemia, que ya estaban masificados esos lugares, que no era tan fácil pasar, entonces... Bueno, hay como una discordancia, ¿no? Porque si repiten la fórmula es porque a ellos les va bien, pero claro, la gente parece que va metiéndose codazos, ¿no? Para avanzar. Es curioso eso. Bueno, ¿quién coge la pelota ahora? Cosas de la Feria del Libro de Madrid. Un primer barrido. Andrés, Vigo. Mira, si quieres sigo A yo. ver. Ah, bueno, venga, vale. Sigue tú. Choque. Nada, yo voy a decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice Óscar, porque al fin y al cabo es como el evento literario más grande que puede haber en España anualmente, condensado en una calle muy estrecha. No sé si se puede hacer mejor, pues probablemente, pero es verdad que al final caminar entre esas calles es bastante incómodo. Bueno, entiendo que de lunes a viernes la afluencia de gente será mucho menor y no será para tanto, pero en fines de semana, que es cuando está todo el mundo, es cuando hemos estado nosotros, pues se notaba mucho más. Pero al fin y al cabo, eso tiene otra lectura, que es que todo el mundo tiene una cita en la Feria del Libro de Madrid, porque estamos habituados a eventos un poco más de nicho, ¿no? Como puede ser la Hispacón o como puede ser el Celsius, pero realmente la gente que va a la Feria del Libro de Madrid no es gente súper lectora, súper metida en el mundillo, es cualquier tipo de persona. Entonces, me parece muy interesante que es un evento abierto para toda la sociedad. Creo que un ámbito más general, ¿no? Que siempre funcionamos en pequeños núcleos, ¿no? Y cuando de repente el núcleo, pues, es un enorme y general, pues eso también es curioso. Andrés, Además, no sé si querías comentar. Bueno, dime, Vigo. por añadir un poco más, claro que nosotros pues tenemos lo que decía antes el Falcón, ¿no? Que creo que es fantasía y ciencia ficción o literatura de género. Terror, ¿no? Sí, terror, las tres. Sí, las tres. Pero en la Feria del Libro de Madrid, bueno, en cualquier feria del libro, no se me malinterprete, tienes de todo. Tienes hasta stand de universidades para hablar, supongo yo, que de temas académicos. Tienes thriller, tienes histórica, tienes cualquier cosa, no ficción, por supuesto. Es como muy completo. Y me callo ya. Adelante, Andrés. Pelota para Andrés. No, a ver, yo iba a decir que yo este año lo he vivido de forma muy diferente porque yo este año he estado trabajando en una caseta de la Feria del Libro. Entonces, claro, eso me ha dado una perspectiva muy diferente. Es verdad que lo que decía Óscar, el tema de organización, sí que si desde fuera ya de por sí te da la sensación de que se podría organizar mucho mejor en el sentido del espacio, que no, es un sitio donde, lo que decía Óscar, da todo el día el sol, hace muchísimo calor, pero es que luego cuando llueve o cuando hace viento, o sea, nosotros hemos tenido días donde nos han cerrado el Retiro y era un descontrol, tipo la primera semana a lo mejor a las 12 de la mañana nos decían que por la tarde teníamos que cerrar la feria con todo lo que implicaba, luego por la tarde nos decían que podíamos abrir, luego nos mandaban otra vez cerrar, entonces era un descontrol que decíamos, si esto se organizase en un espacio cerrado, por ejemplo, en un pabellón de estos enormes donde se montan otro tipo de eventos tipo Gamergy o cosas del estilo, te ahorrarías ya de por sí todos los problemas climáticos, ¿sabes? De lluvia, calor, tal, lo tendrías mucho más controlado.
Y luego, otra parte, pues eso, el número de gente. Sí que es verdad que es muy bonito porque te das cuenta de la cantidad de gente que hay y que le mueve la Feria del Libro de Madrid, que es eso, como acontecimiento social al que va todo el mundo. Pero también creo que a veces es como que te agobia, ¿no? O sea, tú se supone que vas en principio a la Feria del Libro de Madrid a ver libros y hay momentos que dejas de ver libros porque solamente quieres salir de ahí. O sea, vas avanzando por las casetas y ya ni miras porque dices, entre que no puedo ver y que tengo a 20 personas empujándome por detrás, ya simplemente es como quiero huir de aquí. Pero bueno, te quedas con lo bueno, ¿no? Que es que hay mucha gente. Yo, de hecho, este año he notado que había muchísima gente también entre semana, o sea, a nivel de ibas un martes y había casi la misma gente que un viernes, o sea, lo de este año ha sido una cosa increíble en cuanto a número de gente. Y bueno, al menos, pues bueno, nos quedamos con la parte esa de que te das cuenta de realmente toda la gente que acaba leyendo o por lo menos comprando libros. Habéis mencionado ya varias veces lo de que había mucha gente, más en comparación con otros, pero antes de meternos en eso, quiero rescatar una cosa que ha dicho Óscar, que me la he apuntado aquí, para mezclarla con una cosa que ha dicho Andrés. Bueno, por las redes sociales se comentaba mucho lo de alarma, ¿no? Que iban a cerrar, que no, que sí, que no, el tema climatológico, ¿no? Que lo ha comentado y lo ha introducido Óscar y ya luego lo ha rescatado Andrés. Y bueno, quería preguntaros cómo vivisteis pues, ese mareo, ¿no? Ahora sí, ahora no, ahora parece que no. Sobre todo también, si quieres, empezamos por Andrés, de cara a que va a tener una perspectiva diferente al haber estado trabajando en una caseta. ¿Estabas como comercial o estabas de otra manera? Sí, o sea, Mm. yo en la caseta estaba de vendedor, en plan, vendiendo libros allí y tal. Y sí que es verdad que ostras, yo nunca me había parado a darle tanta importancia al hecho de que la feria cierre hasta el momento ese de estar trabajando ahí, porque realmente yo tenía mi jornada de llegar por la mañana hasta estar por la noche y de repente te cerraba el parque y decías, ostras, y todo lo que había organizado para hoy, ¿sabes? A lo mejor era como todo, las firmas de los autores, por ejemplo, ¿no? No llegas a pensar en que dices, hay autores que vienen de fuera, gente que viene de fuera a ver a esos autores. En el caso de editoriales grandes, muchas veces traen autores internacionales, todo lo que ello conlleva de el desplazamiento del autor, el hotel, la gente que también pues, ha ido a ver a ese autor y de repente es como que el hecho de que haya un poco de viento te pueda tumbar un evento de un autor internacional que lo tienes ahí para ese día, eran momentos de pánico real, de decir, ostras, vamos a tener que remontar todo y buscar sitios alternativos para hacer esto. Pero bueno, con el resto de autores igual, entonces era un drama bastante grande. Y luego, aparte, para lo que te implica tu jornada, ¿no? Que tú a lo mejor tampoco te puedes terminar de ir a tu casa, porque encima, como son previsiones que cambian de un momento a otro, si de repente te han dicho que no abres en toda la tarde, a lo mejor una hora antes de que abra la feria te dicen, no, al final puedes abrir con normalidad. O hubo un día, el viernes 7 de junio, si no me equivoco fue, o 8, no sé lo que caía, nos dijeron por la mañana que por la tarde cerrábamos, a las 2 de la tarde nos dijeron que abríamos de 5 a 6, a las 5:30 nos dijeron que abríamos de 5 a 7 y a las 7 nos dijeron que podíamos abrir en horario normal, ¿sabes? Entonces, todo lo que implica eso es un desajuste tremendo. Ya. Y el tema climatológico, ya pasamos a Óscar si queréis. El tema climatológico que era principalmente viento, principalmente lluvia. Si hay viento, entiendo que es porque se caía una rama o algo. Es una duda que me ha surgido a raíz de Andrés, ya que Vigo o Óscar pues la vayan resolviendo. Pero bueno, aparte, ¿cómo vivisteis vosotros ese pequeño mareo? Más que nada para cerrar este bloque y pasar al siguiente. A ver, sí es cierto que el Retiro tiene mogollón de árboles históricos, entonces es muy común que en cuanto hay amenaza de viento, amenaza de tormenta intensa, se suelen cerrar como parque, porque ya ha ocurrido más de una vez que se ha caído alguna rama y de hecho ha habido alguna desgracia. Sí. Pero, vamos, que yo sepa, durante la feria no ha sido, pero el caso es que yo sé que ha habido una autora, problema, no recuerdo el nombre, pero sé que ha habido una autora que se ha quedado sin firmar precisamente por esto, porque tenía una firma programada y, claro, avisaron de que cerraban la feria y ella estaba en el tren. Y se bajó en la siguiente ciudad, si no recuerdo mal, y al rato ya informaron de que no, que al final sí se hacía la firma y ella ya estaba de vuelta a su casa. Entonces fue como, mira, pues ya nada. Entonces, una lástima todo el tema de este tipo de Mario. Sí que es cierto que climatología la predicción del tiempo es probablemente una de las ciencias más inexactas, más difíciles de predecir porque muchas veces cambia muy rápido. Entonces, en ese sentido no se puede decir que lo estén haciendo mal
pero sí que es cierto que igual si se toma una decisión se debería tomar en firme, no cambiar cada media hora según lo que vaya a pasar. No sé si Vigo quiere aportar algo. No, que entiendo que, por apoyar un poco lo que dice Oscar, sí, como matemático sé que son cálculos muy complejos en los que aparecen muchísimas variables, entonces sí, es una ciencia muy inexacta y bueno, no sé realmente cuál podría ser la solución. Aquí hemos hablado de sitios alternativos. Yo creo que eso es muy interesante, pero por otra parte creo que el Retiro es como un lugar muy emblemático para la Feria del Libro y tenerlo abierto y esterilizado a la naturaleza creo que le da un toque mágico a la feria. Entonces, no sé, creo que es un asunto complejo y que se puede pensar en cómo hacerlo mejor. Vale, pues la siguiente pregunta, si queréis, empezamos por Vigo. Y es, a pesar de todo este mareo, habéis destacado, varios de vosotros, que a pesar de todo ha habido más gente aún. A pesar de todo este mareo. Entonces quería preguntaros, ¿por qué? ¿Por qué creéis eso? Porque tema del viento, ¿no? Creo que también tema lluvia en algún momento, no sé, o tema calor, no sé, creo que había algún factor más que el viento a veces, no, o no sé si me equivoco. Pero bueno, ¿a qué relacionáis a que finalmente hubiera más público? O quizás fue solamente una sensación. Mientras que Vigo responde, voy... es que hoy, bueno, yo soy maestro de educación primaria y se me había estado olvidando. Hoy estamos cerrando el curso y me han dado algunos regalillos y le he prometido, bueno, un niño de 8 años me ha regalado una cadena, que entiendo que es de oro, o no es de oro, pero bueno. Pero he prometido que me la iba ¿Aparenta a... ser de oro? ¿El qué? ¿Aparenta ser de oro? Es Aparenta importante. ser de oro. Su color innegablemente dorado. Entonces, bueno, he prometido que me la iba a poner durante la entrevista. Así que, bueno, ahí tenés la pelota, Vigo, porque hay más gente y mientras tanto, pues yo me lo voy colocando. Que se lo prometí. Pues no sé, no sabría decir, pero me imagino que, aunque hemos estado hablando de las inclemencias del tiempo todo este rato, sí es verdad que yo creo que la percepción general es que es verano prácticamente, hace buen tiempo y apetece salir, especialmente pues en fines de semana o la tarde del viernes, a dar un paseo con la familia al parque. Entonces yo creo que en general es un buen plan. Que habrá buen ambiente, comida también, y además los puestos suelen estar llenos. Si estás interesado en comprar algún libro, pues es el momento idóneo porque tienes cierto descuento, ¿no? Pues durante lo que duraba la feria del libro. Y además es que yo he notado, yo no sé si había más gente que el año pasado, ¿no? Pero mientras yo me estaba planificando para decir, bueno, ¿qué voy a querer hacer, ¿no? Durante esta feria del libro? He estado investigando la aplicación, no sé si sabías, Carlos, que la Feria del Libro de Madrid tiene, por lo menos este año, tenía una aplicación bueno, pues para ver las firmas y otros eventos. Y hay una de gente que tú dices, pero si yo conozco la mitad y la mitad son famosos y de la mitad quiero todos sus libros. Entonces entiendo que hay un reclamo interesantísimo para el público general. Es que era raro el día en el que no se me solaparan 4 cosas a las que quisiera ir. Qué bien, qué bien. Pues claro, has mencionado el tema firma y eso es algo que ya iré abordando. Esa aplicación supongo que, claro, ha logrado que todo el mundo esté más conectado y más informado, ¿no? Entonces, un aliciente para ir para allá. No sé si opináis algo diferente. Pasamos, por ejemplo, a Óscar. No, o sea, yo pienso también que en general, a ver, Madrid Centro sobre todo está muy masificado, hay muchísima gente siempre y en este tipo de eventos, pues la gente, quieras que no, aunque solo sea por ver que ahí van. O sea, es así. Ha habido un día, de hecho, que íbamos, creo que ha sido este último, creo que ha sido el domingo, que yo iba de camino a la feria y he tenido que dejar pasar un metro porque no entraba de la gente que había. Y toda la gente se baja en el mismo sitio, que es Retiro. Y es porque todo el mundo va a la feria. O sea, entonces, es eso, hay muchísima gente, está muy masificado y mucha de la gente que va, al final, sí, picas, compras un libro, pero es que hay mucha gente que es, como decíamos antes, no va por ir a por un libro en concreto, sino por dar una vuelta y ver qué hay. Y si te encuentras a un autor que te puede firmar y te puede interesar, pues te compras el libro. Es así. Pero bueno, también es cierto que desde el COVID
ahora sobre todo ya la gente tiene bastante menos miedo, está bastante más dispuesta a salir y dispuesta a hacer cosas. Y eso se nota, sobre todo en temas de eventos en vivo, eventos que conlleve la presencia de gente, pues al final quizá es que realmente lo normal es esto, no lo que teníamos el año pasado o el anterior, digamos. Tampoco es que haya muchísima más gente, pero sí hay más. No sé si quiere aportar algo, Andrés. Sí, yo lo resumiría mucho en algo que creo que dijo antes Frank, que fue que al final la feria es un acontecimiento social, ¿no? O sea, la gente va y va porque es la Feria Libre de Madrid y eso es como un evento más, es como para la gente, es como, es la feria, vamos a ver la feria, aunque no te gusten los libros. De hecho, los días que estábamos en la caseta tú veías pasar muchísima gente y la mitad no compran, o sea, la gente va de paseo, como decía Óscar, van pues a echar la tarde. Y yo creo que también es reseñable que pese a estas, inclemencias del tiempo, sobre todo el primer fin de que ya te digo, tampoco es que hiciera mal tiempo, solo que había vientos un poco fuertes y entonces lo tienen que cerrar por alerta, pero el tiempo como tal no era malo. De hecho, yo diría que es de las ferias que mejor tiempo ha hecho porque no ha llegado a hacer un calorazo extremo. Es verdad que si estabas bajo el sol, pues te podía dar algo, pero no era una sensación de calor de 40 grados, realmente eran temperaturas muy asumibles y los días que ha llovido se estaba bien. Entonces yo creo que el buen tiempo ha hecho que mucha más gente se anime a ir al retiro. Y luego también que se organizan muchas actividades, incluso entre semana los colegios o los institutos por las mañanas están todos allí, por las tardes hacen muchas cosas. Entonces yo creo que todas estas actividades también llevan a que mucha gente esté yendo ya no solo a comprar libros, sino a estas charlas, a estas gincanas que a veces se organizan y eso es lo que yo creo que ha pasado un poco. Pues vamos a profundizar un poquito a lo que ya estáis comentando, ¿no? Esos eventos, esas charlas, esas firmas que pudiera haber. Realmente son tres de los puntos principales, ¿no? Charlas, eventos y firmas. Digo, te doy a escoger a ti. Empezamos por las charlas, por algún evento que hubiera habido. No sé si ha habido eventos en esta ocasión. Sé que antiguamente en otros años lo había. Eventos dentro de lo que era Feria del Libro. ¿Alguna charla, algún evento, alguna firma? ¿Cuál quiere? ¿Cómo hacemos la primera ronda? ¿Charla, evento o firma? Perdón, ¿me lo estás Escoge una preguntando para palabra. ordenarlo? Venga, Escoge una charlas. palabra. Venga, charlas. La pregunta es si habéis ido a alguna charla y esto ya puede dar pie a... Pero bueno, no acortaremos, ¿no? Pero con la temática de la charla que escojáis, pues se puede hacer hasta un debate. Pero bueno, Vigo, ¿fuiste a alguna charla? ¿Alguna guay, Sí. alguna interesante, alguna temática? Yo quería mencionar, bueno, por resaltar alguna, no, sigo diciendo que no he ido a tantas charlas como por ejemplo pude ir el año pasado, pero quizá una de las charlas que más impacto ha tenido en esta Feria del Libro es la presentación del último libro de Belén Martínez, porque bueno, yo conocía a Belén Martínez, pero no había leído nunca nada de ella, no tenía ningún libro suyo y a través de esa charla en la que pues habló no solamente de la última publicación, sino de otras publicaciones que tiene con la editorial Urano, pues conocí a una autora que me gustó mucho por lo que oí y salí de esa charla y fui a la caseta a comprarme 4 libros suyos, me parece, porque me gustaron un montón. Entonces, yo creo que estas charlas, como en cualquier otro evento, son son una ocasión perfecta, idónea, para conocer cosas que nos pueden interesar, que nos pueden enriquecer y que están ahí, pues, a que des el salto y explores lo que hay. ¿Y qué ofrecen las obras de Belén Martínez? ¿Qué tienen interesantes? Tienen, bueno, yo recuerdo sobre todo una historia que iba sobre una amistad que estaba como destinada a acabarse con un asesinato o algo así. Y es como que creo que tenía un desarrollo tuve la impresión, ¿no?, de que tiene un desarrollo de personaje muy fuerte, pero que también tenía cierta acción y me gustó mucho esa combinación. Y luego, pues creo que Belén Martínez pues, es una escritora un poco polifacética, por lo que nos dio a entender, y tiene pues un estilo que, o sea, tiene algunas novelas que son un poco más comerciales, ¿no?, un poco más enfocadas a la acción, a la trama y tal, pero que en general tiene una cierta identidad que me parece muy interesante. Entonces, para enfocar sobre todo y arrancar desde Belén Martínez, se mezcla acción, ¿no? Mezcla un poco lo que es el suspense, quizás has comentado. Vale, bueno, pues os lanzo la pregunta y ya con esto arrancamos. ¿Cómo hacer buena acción? ¿Cómo hacer buen suspense?
ya con esto, o cómo leerlo, o es decir, cómo os gusta la acción, cómo os gusta el suspense. Con esto ya arrancamos. Si queréis, vamos por Andrés, Óscar y luego Vigo. Son preguntas muy genéricas. Vosotros aquí aportáis lo que podáis. Sí, o sea, a ver, yo creo que a mí, por ejemplo, me suele gustar mucho en este tipo de novelas que son más dinámicas, que te dejan con las ganas. A mí me gusta mucho el llamado cliffhanger, ¿no? A mí me gusta mucho terminar los capítulos y sentir que tengo que leer el siguiente porque se ha quedado ahí algo como colgando justo y es como, no me lo puedes dejar así y ya como que tengo esa necesidad de seguir, ¿no? Y creo que este elemento es como muy importante, ¿no? Los que saben hacerlo bien y son capaces de que en cuanto terminas el capítulo seguir, lo tienen hecho. Porque a mí, por ejemplo, me pasa que yo leo por capítulos, entonces si el capítulo termina de una forma que yo lo puedo dejar ahí, es como perfecto, cierro el libro y hasta mañana. Pero si me vas dejando ahí como el rastro y decir, tengo que seguir, al final te dan las 3 de la mañana y sigues leyendo. Sí, estaba la teoría esa que decía que la mente humana necesita, no puede estar incompleta, necesita estar completa, y eso es la pregunta con su respuesta. Si lanza una pregunta, ya tiene el cerebro con el run, quieres completarlo. Y ese es el cliffhanger, ¿no? O cómo secuenciar también todo eso. Vale, pasamos a Oscar. ¿Cómo hacer buen suspense? ¿Cómo hacer buena acción? A ver... Desde lo que puedo aportar, que no sé si es mucho, pero bueno, en mi caso, el libro que tengo publicado es un thriller juvenil y yo creo que lo importante también es el ritmo, sobre todo a la hora de escribirlo. Es necesario saber cuándo poder parar un poco, cuándo tener que acelerar un poco, porque al final, es lo que dice Andrés también, el lector tiene que querer seguir leyendo. Entonces, yo en mi caso creo que tiene bastante del recurso del cliffhanger en muchos de los capítulos y me parece sobre todo que en mi caso al menos, era una cuestión de ir acelerando un poquito cada vez. Y al final me quedó una novela que al principio pues es un poquito más densa, tiene más detalles, tiene más pausa, digamos, y al final es bastante más rápida. Y me parece que al final es lo que hace que quieras seguir leyendo, creo yo. Ok, no sé si quiere aportar algo, Vigo. Pues nada, creo que por completar un poco lo que decía Oscar, creo que es verdad, que no sé si me lo había parado a reflexionar en algún momento, pero tu novela, Oscar, que yo me la he leído, tiene un ritmo muy interesante. Creo que al principio como que pone sobre la mesa un montón de preguntas, de incógnitas, y el lector evidentemente, además como que lo llevas de la mano para ir descubriendo poco a poco todo lo que hay detrás. Pero luego al final, cuando está todo el pescado vendido, ya tienes un conflicto gordo encima de la mesa y hay que resolverlo como sea. Y también, pues muy de acuerdo con lo que dice Andrés al final, bueno, y también con lo que ha comentado Oscar, el cliffhanger es al fin y al cabo una estructura clásica que si no abusas, tengo entendido que si abusas, porque eso puede llegar a saturar un poco, pero es básica y hay que utilizarlo. Y también creo que es interesante tener siempre, o yo creo que es importante tener siempre un misterio de fondo o una incógnita de fondo que sea transversal a lo largo de toda la historia, que le dé un sentido global a todo lo que está ocurriendo. Creo que eso es muy interesante. Estoy pensando, por ejemplo, no es una novela, pero bueno, técnicamente el manga se puede considerar novela. Me tiré tres temporadas pensando qué hay en el sótano de Eren Yeager, qué hay en ese sótano. Y eso fue demoledor. Qué guay. Ok, vale, pues continuamos con el tema charlas y vamos con Oscar. No sé si Oscar estuvo en alguna charla, no sé si quieres rescatar alguna. Yo la verdad es que este año no he estado he estado en una únicamente, que me parece que habría que destacarla un poco en el sentido de que no es, o sea, es parte de la Feria del Libro, pero no es como un evento de los principales, digamos. Son las charlas que hace Hueco Literario, que en este caso no se hacen, digamos, en un espacio habilitado dentro de la feria como tal, sino que son charlas en el parque. Me parece que es interesante en el sentido de que estás sentado en el césped, bajo los árboles, rodeado de naturaleza, normalmente, y de gente, sobre todo, porque hay mucha gente pasando. Y me parece interesante a la hora de que son charlas en las que te mezclan
tanto a escritores, digamos, más consagrados, gente que tiene publicados libros con editoriales muy conocidas, como autopublicados y gente que tiene, digamos, una trayectoria bastante corta a sus espaldas por ahora. Y me parece interesante ver el contraste, digamos, dentro de esos puntos de vista y de sus experiencias, en este caso. Mm. Vale, ¿y cuál era la charla, es decir, la charla en cuestión o qué era lo que se compartía en ese aspecto, o no había una temática en general, simplemente era un encuentro? No, sí, suelen girar en torno a algo. En este caso, la nuestra era de ambientación, ¿era? Ambientación, sí. Presentación. Sí, Vale. efectivamente, sí. Y está, ya te digo, estuvo muy bien. Lo único malo de que esto sea al aire libre es que hay veces que cuesta un poquito escuchar, porque claro, hay mucho ruido de fondo, entonces a la hora de escuchar qué podía decir algún autor, pues a veces cuesta un poco. Pero repito y recalco que está muy bien, me parece una labor muy interesante el hecho de dar voz a aquellos escritores que por unas cosas o por otras pues todavía no la tienen. Vale. Pues la pregunta es clara. ¿Cómo conseguir una buena ambientación? Vamos con, bueno, pues hacemos el mismo barrido. Andrés, Óscar y Vigo. ¿Cómo conseguir una buena ambientación? Súper general. Podéis tirar a mí ya se me ocurrió un hilo del que tirar, pero a ver. A ver, yo creo que una buena forma de crear buenas ambientaciones para empezar es tener buenos referentes, o sea, ya sean tanto de otras ficciones, que puedas fijarte en cómo construyen ellos esas ambientaciones, como de la propia vida real, ¿no? Te puedes ir desde ambientación de, yo que sé, a nivel de mundo, de cómo funciona un país en concreto y pillarlo mucho en cuanto a, pues, yo que sé, su naturaleza, su fauna, su sistema político, la religión, y crear una ambientación en base a un país, por ejemplo, incluso tirando de, a lo mejor, culturas antiguas, tipo, pues, yo que sé, la cultura romana, por ejemplo, o irte a zonas que para nosotros sean más exóticas, tipo Asia, o bueno, simplemente haciendo un conglomerado de todo, ¿no? Pero yo al final intento tirar mucho por referentes, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me gusta intentar ver otras culturas, otras zonas y decir, ay, pues a ver cómo es esto, ¿no? Y creo que cuanto más seas capaz de profundizar, pues desde la cosa más básica y la base de la sociedad hasta, por ejemplo, cosas como, yo qué sé, qué expresiones se podrían decir en un lugar, pues es como creas esa ambientación más profunda. Me gusta mucho lo de las expresiones porque, claro, recuerdo, ¿no?, lo que he estudiado como maestro, ¿no? Bueno, se supone que cada lugar pues tiene que tener una cultura, ¿no? O cada zona pues una cultura, ¿no? Una forma de actuar diferente y así cada sociedad está más personalizada. Por lo cual piensan de una manera diferente y el lenguaje es el reflejo del pensamiento. Entonces eso se puede transformar, ¿no?, en esas expresiones, ¿no?, que comentaba Andrés. Vale, pues pasamos a Óscar. Sobre ambientación. No sé si quiere aportar algo. Yo creo que, a ver, depende de lo que estemos escribiendo sobre todo y de que seamos muy conscientes de ello. Es decir, si estamos escribiendo fantasía, si estamos escribiendo un mundo, digamos, imaginado, pues me parece que ahí podemos entrar en todo el detalle que queramos y podemos crecer, como bien ha dicho Andrés, a partir de quizá de referentes reales incluso. Pero me parece que si estamos escribiendo algo que está ambientado en el mundo real, digamos, una cosa fundamental es la documentación. O sea, me parece importantísimo el hecho de buscar datos, buscar quizá incluso planos, información sobre climatología, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda ayudar a ello es bienvenido al final. Que igual luego sirve o no, bueno, pero está ahí la labor de investigación de fondo. Entonces, yo qué sé, a mí me ha pasado que he tenido que buscar planos de la ópera de París de los años 50. O sea, ¿por qué? Pues porque había una escena que ocurría ahí en esa época y supongo, ¿qué hago? ¿Sabes? Necesito saber cómo es. No me gusta inventarme las cosas en ese sentido, que habrá gente que igual sí lo hace, pero yo soy más minucioso en ese aspecto. O incluso ir a localizaciones. Tengo también otra escena aquí en Madrid y he tenido que ir al sitio para decir, vale, esto es así. Entonces, depende mucho de eso. Y me parece también un punto importante el tema que ha dicho Andrés sobre las expresiones, porque al final la manera de hablar de los personajes es tan parte del mundo que estamos creando o reproduciendo que al final nos puede incluso sacar de la historia. A mí me ha pasado que estaba leyendo una novela supuestamente ambientada en Estados Unidos y yo estar leyendo a uno de los personajes que dice algo, no recuerdo cuál era la expresión, pero dijo algo como mazo o me renta y es como,
esto es Madrid, o sea, ¿qué hace esto aquí? Entonces, yo entiendo que queramos reproducir la manera de hablar de gente que conocemos o la nuestra, etcétera, pero también hay que tener en cuenta el contexto. Entonces, yo recuerdo estar leyendo esto y de soltar el libro y decir, no puedo, porque estaba leyendo y digo, es que ahora mismo esto es Madrid. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Sí. Y Vigo, algo sobre la ambientación. Yo creo que al final lo que tendríamos que tener en cuenta o no tendríamos que perder del radar es que la ambientación está al servicio de la historia, está al servicio de todo el universo que estamos creando y que absolutamente todo está al servicio, una vez más, de la experiencia lectora que queramos crear, que queramos transmitir. Estoy pensando, por ejemplo, al final es una lectura que dejé a medias, pero el que retraer en algún momento en 6 de Cuervos, que, bueno, por lo visto tengo entendido que hay como una biología, ¿no? Que sustenta esa historia. Pero yo recuerdo esa ambientación como rusa, soviética, tal, y al final no es tanto que pongas detalles, sin más, sino que eso te ayude a transmitir una cierta emoción. Y yo creo que ahí está la clave. Entonces, yo recuerdo, cuando yo pienso en los recuerdos que tengo en ese libro, pienso en que era de noche, en que hacía frío, en que la ciudad estaba medio en ruinas, que la gente era pobre, y todo eso me habla un poco de una sociedad decadente, de cómo se están sintiendo los personajes, de si tienen esperanzas, o sea, de que no tienen muchas esperanzas de que tener una vida próspera. Y pienso también, en contraste con lo que has dicho, Óscar, de que al final lo importante, sobre todo en el mundo real, es la documentación. Sí, pero creo que tienes que potenciar qué es lo que quieres transmitir. Estoy pensando en Un lugar para Mungo, que es una novela coming of age de un joven, no sé si es escocés, creo que es escocés, que bueno, es el mundo real, creo que en los años 60 o 70, y podría no tener una mayor relevancia eso, pero ocurre en un barrio marginal, en un barrio donde hay mucha pobreza, y absolutamente cada vez que, en cualquier momento en el que se mencione algo de la ambientación, del escenario que rodea al protagonista y a sus vecinos, todo lo que transmite es pobreza, es desesperanza, y yo creo que eso es la parte más importante que tiene que tener la ambientación. Ese espíritu que está de principio a fin, ¿no? Vale, pues bueno, Andrés, no sé si estuviste en alguna charla. No, a mí me tuvieron secuestrado toda la feria en la caseta, entonces yo de hecho la única charla en la que estuve fue la que ha mencionado antes Óscar, y porque justo me pilló en el descanso y estuve allí la horita esa, o sea que nada nuevo. Ok, bueno, pues para hacer un barrido, creo que se está alargando, como podéis ver es que esto se puede estirar. Bueno, he visto, creo que, bueno, Vigo, creo que mostró ya por Instagram un buen botín, ¿no? De la Feria del Libro de Madrid. No sé si vosotros tenéis también vuestras propias adquisiciones. No sé si también fueron extraídas mediante alguna firma o no. Entonces, simplemente sería hacer un barrido sobre alguna adquisición que queráis reseñar, alguna firma que viviste y quisierais recordar. Vamos con Andrés y luego Óscar y luego Vigo. Vale, pues a ver, yo es que claro, tengo bastantes libros de esta feria y casi todos han sido regalos porque también ha pillado mi cumpleaños de por medio, entonces yo, a ver, de adquisiciones me voy a quedar con Hojas de Dalera, de Victoria Álvarez, que es mi autora favorita, entonces tener su libro me hizo muchísima ilusión porque encima durante 2 semanas estuvo súper agotadísimo en la feria. Y por reseñar otra me voy a quedar con, ¿cómo se llama? La casa en el mar más azul, ¿ves? Que me la regalaron de hecho Óscar y Fran por mi cumple y me hizo mucha ilusión porque hacía mucho tiempo que la quería. Y luego de firmas, claro, a mí me pasa que yo como he estado en la caseta no he podido ir a ninguna firma presencial como tal que yo quisiera ir a hacer firma, pero sí que me he comido todas las firmas de la caseta y por suerte al ser Urano eran autores que me han quedado muy bien y claro, han sido también muy chulo poder conocer una firma desde dentro. Y particularmente pues me voy a quedar con la firma de Costa Alcalá, que además firmó a la vez con Paula Gallego, que fue una firma muy intensa, pero que además todos fueron majísimos porque se encargaron de llevarnos merienda y cosas así, y no sé, fueron como súper buenas personas, así que me quedo con esas. Qué bien. Vale, Óscar, ¿alguna firma interesante, alguna adquisición chula? Pues, a ver, firmas. La primera a la que fui, que es la de Miriam M. Hardy, que me firmó su último libro, No confíes en Asher Holt, si no recuerdo mal. Ese es el título, ¿no? ¿Verdad? Es que no es muy parecido. Sí, no es muy parecido, exactamente. Y
A ver, Miriam es un sol de persona, es súper maja, súper graciosa y la verdad es que fui a la presentación y le dije, te lo compro en la feria y cumplí mi palabra y lo tengo en la pila de lectura. Me he comprado así a ojos, que lo estoy viendo desde aquí, 7 libros y en ese sí que lo conseguí firmado. Luego también el de Asesino de Brujas de Shelby Maurin, que es una autora encantadora, majísima, tuvo como 4 o 5 firmas en la feria, ¿no? Más o menos. Y aún así tenía siempre cola, siempre había gente y como han sacado una edición especial en tapadura muy bonita, dije, pues me lo voy a llevar. Y luego la firma fallida, digamos, fue la de Julia Quinn, porque estaba organizada de tal manera que era en un espacio de firmas aparte, que no era ninguna caseta, y hubo, que podía haber 1000 personas allí esperando. O sea, era una cola larguísima. Yo creo que eran más. Firmó, puede ser, firmó desde las 10:30 de la mañana que llegó hasta las 3:20 más o menos. Y un momento en el que me salí de la cola porque primero me avisaron de que probablemente hasta mi sitio no llegaría, que spoiler, sí llegó, pero no pasa nada. Y me salí de la cola porque estábamos al sol, estábamos sol y sombra más o menos, pero llegó un punto en el que estábamos al sol y yo estaba mareado, o sea, del calor. O sea, me tuve que sentar en un banco debajo de una sombra para intentar, digamos, no caerme al suelo, porque de verdad que llegó un punto en el que tenía mucho calor. Esa mañana hizo bastante sol, entonces no fue una experiencia agradable en ese caso, pero bueno, sí que es cierto que Julia tenía un mogollón de gente esperándola. Hubo un momento en el que hubo que cortar la cola y hubo un descontento bastante importante por parte de la gente que se quedó sin firma, como es lógico, porque, joder, después de estar 4 horas esperando no conseguir una firma, pues es duro, supongo. Pero bueno, sí que es cierto que igual los de seguridad tendrían que haber estado un poquito más al pesque de esto, porque hubo un momento un poquito tenso ahí para la organización, digamos, de la firma. Entonces, una lástima, porque sí que es cierto que siendo una autora tan grande, pues habría estado muy bien pues que hubiesen permitido que se quedase firmando más tiempo o yo qué sé, haber quizá organizado más de una firma, no lo sé. Pero bueno, sí que es cierto que al final está muy bien por parte de la editorial conseguir traer a alguien tan grande, digamos, o a alguien tan conocido a un evento internacional con un público que al final, vale, sí es autora de los Bridgerton, pero no deja de ser un libro traducido. O sea, es decir, no es una autora española, no es, digamos, ha venido de Estados Unidos a esto. Entonces, me parece muy loable por parte de las editoriales al final conseguir traer a gente internacional. Pregunta que me ha surgido al escucharte. Al ser la Feria del Libro de Madrid un lugar tan potente, tan grande, y al haber en Madrid tantas personas, y al acudir tantos escritores y escritoras que sean potentes, entiendo que no sería la única cola en la que habría gente pasando calor, más que nada porque hay mucha gente y hay muchos reclamos, muchos escritores, y entiendo que no sería la única en la que se cortaría en algún momento, porque entiendo que Madrid puede dar mucho de sí, ¿no? Puede haber mucha gente que acuda a según qué escritores, y esos escritores pues no pueden estar todo el rato firmando. Entonces, ¿es eso más común de lo que parece o son casos aislados? No sé si sabéis algo al respecto, ya una pregunta más concreta. Yo aquí me pierdo, la verdad. O sea, no sé, sé de gente que una vez se acaba su horario de firmas, porque igual imagínate cortan a las 7 o las 8 o lo que sea, claro, no pueden seguir en la caseta porque igual hay otra firma después y hay mucha gente que acaba firmando fuera, acaba sentada en un banco cerca y firmando. Entonces, eso sí que pasa, pero esta mujer pues no lo hizo, en teoría, pues porque no se podía. Eso dijeron al menos. Sí, eso tiene sentido. En la gran mayoría de casos en los que no se pudiera, en los que ha frenado el tiempo y ya no se puede más, pues a lo mejor en un banco y tal. Pero luego hay gente muy tocha, ¿no? Que a lo mejor no debería de hacer eso. Ok, pues pasamos, no sé si, bueno, Óscar creo que había terminado, ¿verdad? De comentar. Pasamos a Vigo. Firma, ¿no? Que más me... Sí, que te he dicho, que mejor recuerde. te pasa la pelota a ti y he dicho, no recuerdo la pregunta, ojalá se acuerde. Sí, pero es verdad.
Pues si era esa la pregunta, bueno, pues como ya he dicho antes, creo que las firmas más significativas que he tenido esta Feria de Libros son las de Belén Martínez, porque le llevé 4 libros para que me firmara después de su presentación. Bueno, por supuesto también, si Andrés va a mencionar a Victoria Álvarez, que es su autor favorito, yo tengo que mencionar a Bruno Poyes, además de a Manu Carbajo y Alba Quintas, que presentaron los tres bueno, una colección de 3 historias escritas a modo de guión de serie de televisión. Y creo que lo más interesante fue la presentación y cómo nos estuvieron contrastando pues lo distinto que es la experiencia de escribir una novela y escribir un guión. Y creo que fue muy interesante presenciar aquello. Y quiero mencionar también a un autor que sigo desde hace poco, que es se llama Alejandro Ruiz de la Puente, que ha escrito un poemario y me parece magnífico porque no soy lector de poesía asiduo y es muy raro que a mí la poesía me guste, pero cada vez que leo, además que es una poesía clásica en el sentido de que tiene una rima y una métrica consistente, cada vez que leo un poema suyo digo, ¡buah! Es que me ha destruido. Y me voy muy contento con esa firma, la verdad. Qué bien. Vale, bueno, pues ya pasamos al último turno, el típico, en el que podéis decir lo que queráis, incluyendo la despedida que queráis, y ya pues cuando concluyamos este turno, pues yo cierro y ya se termina el capítulo. Entonces, bueno, simplemente por si queréis alguna conclusión, algunas palabras, algo que queráis comentar que se haya olvidado. Y nada, empezamos con Andrés si queréis, luego Oscar y luego Vigo. Vale, bueno, yo simplemente decir que creo que casi todo lo que hemos comentado ha sonado como muy catastrófico de la feria, en plan entre lo del clima, la gente, tal. Pero bueno, yo quiero decir que al final, para mí, la Feria del Libro es como realmente el evento del año, es un evento en el que yo me lo paso súper bien y que creo que la gente que pertenecemos a esta comunidad literaria lo esperamos todo el año y siempre que se acaba es como que te deja un vacío inmenso. Porque al final para mí es no solo la feria lo que supone como tal, sino para mí es el momento de ver a mucha gente a la que no veo en el resto del año, gente que he conocido gracias a la lectura, a la escritura y que viene de otros lugares. Al final es como un sitio de reencuentro y se siente mucho como estar en casa. Entonces, a mí se me hace algo maravilloso para compartir y de verdad que creo que me paso todo el año como deseando que vuelva a ser la Feria del Libro, ¿no? Es como cuando eras más pequeño y quieres que sean las fiestas de tu pueblo, pues algo así, ¿no? Estás todo el tiempo queriendo que llegue el momento y que nada, que creo que es algo que la gente tiene que experimentar, porque aunque pueda ser a veces muy cansado y muy agotador, creo que te vas sintiéndote muy feliz, muy pleno de poder también conectar con otras personas que les gustan las mismas historias que tú y también de conocer a los autores en persona, que muchas veces cuando tú tienes un libro de ellos parecen como personas muy alejadas de ti y poder charlar con ellos y compartir ese tiempo con ellos les hace sentirse como mucho más cerca y decir, anda, si es como yo. Sí, es que muchas veces eventos como estos son los típicos que los tienen marcados mentalmente en lo que es el curso del año, ¿no? Y están los meses pre-feria y están los meses luego post-feria, ¿no? Es como un antes y un después dentro del año, ubicándolo también con otros tochos como el Celsius y Tacón y tal. Óscar. Yo creo que destacaría también de lo que ha dicho Andrés el sentido de oportunidad en este caso, porque sí que es cierto que ves a gente, vamos, en mi caso también ha sido, ver a gente a la que no veo el resto del año y sobre todo también que te acerca a mucha gente. O sea, como lector y como escritor es una gran oportunidad. Como lector, a la hora de decir, vale, voy a conocer a un mogollón de escritores que han estado, digamos, que están aquí, que igual no los voy a ver de otra manera, se va a ser muy difícil. Y al final es eso, hablas con ellos y al final, pues eso, te das cuenta de que son, como bien ha dicho Andrés, pueden ser muy cercanos. Los hay que no, pero por lo general hay gente que es, la mayoría de los escritores que nos hemos encontrado han sido bastante bajos con nosotros. Y también a nivel de escritura es una oportunidad también muy grande porque al final estás rodeado también de gente de la industria. Hay gente que hay editores, hay representantes editoriales, en fin, también hay maneras de digamos, acercarse a las personas, que hay algunas que son más idóneas que otras. Igual no es la mejor idea del mundo entregar un manuscrito en mitad de la feria del libro, pero hay gente que lo hace. Entonces, en fin, todo se puede, digamos, en estas circunstancias. Entonces, como bien ha dicho Andrés, si bien has podido sonar un poco catastrófico todo, no lo ha sido. O sea, simplemente pues, ha tenido sus caras positivas y negativas y muchas veces nos centramos solo en lo negativo, pero para mí, por lo menos,
estos 2 años han sido una gran experiencia ambos. Y pasamos a Francisco Vigo. Yo, bueno, pues estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros. Creo que en línea con lo que decía yo anteriormente, de que al final lo importante es lo que transmites, creo que hemos transmitido como mucho catastrofismo y al final lo de la lluvia, el tiempo y tal es lo anecdótico y lo importante es pues lo bien que lo hemos pasado durante todo este tiempo. Y también por añadir un beneficio más que no han mencionado mis compañeros, está muy guay hacer contactos, está muy guay pues conocer gente, eso está magnífico. Pero, ¿y la motivación que tiene uno para leer y escribir después de todo esto? Después de estar tantos días y semanas rodeados de libros y hablando de libros, y de historias que aparecen todas súper interesantes, a mí me parece súper inspirador. Y sí que, nada, que vayáis a eventos. No, sí, incluso a veces hablar de la inclemencia del tiempo se puede hablar hasta con amor de ello, porque es como decir, a pesar de un poquito el mareo que ha habido, ¿no? A pesar de la incertidumbre, aquí estamos porque nos gusta, nos mola y esto es una masificación de gente y esta firma, este amigo, este no sé qué. Es decir, que a veces resaltar la cara mala es decir, mira, está esto aquí y a pesar de todo estoy. Y claro, al final de cuentas la inclemencia del tiempo. Así que, y la masificación, que es algo pues que ocurre tristemente hasta yendo a comprar el pan. Así que así está el tema. Bueno, somos jóvenes del siglo XXI, nadie nos va a ganar a romantizar nada. Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los tres por este momento. Muchísimas gracias por hacerme de reporteros, de haberme... Yo sinceramente me he visualizado allí, mirando el reloj, diciendo a ver qué pasa, a ver a dónde voy y a ver qué compro. Y espero que el público, pues que esté cuando se suba el vídeo, yo creo que también lo habrá sentido. Así que nada, muchísimas gracias a los tres. Creo que hemos formado un buen fragmento, ¿no? Que se queda en internet y gracias a todo el público que haya llegado a esta parte. Espero que les haya gustado. Si quieren más Little Lupa, pues ya hay subido muchos capítulos y quedan unos poquitos más por subirse porque estamos cerrando la temporada. Así que con esto nos despedimos y con esto terminamos. Muchas gracias y hasta luego. Adiós. Adiós.